Cool, espérenme, nada más estoy aquí configurando una cosa y ya comenzamos. Listo, perfecto. Pues bueno, para que podamos aprovechar a Pablo y también para respetar su tiempo, pues chicos, chicas, gracias por estar por acá. Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy, pues me parece que a todo emprendedor y emprendedora por acá, ¿qué es lo que nos frustra, lo que nos duele y con lo que soñamos? O al menos es mi caso, pues con ventas. Y pues esa es la intención del día de hoy. Creo que por acá, no creo. La semana pasada hablando con Javier, pues identificamos que probablemente todos y todas por acá tienen algún tema en cómo prospectar, cómo poder cerrar, X o Y, Z. Entonces, la intención del día de hoy es que con Pablo puedan hacer preguntas, pueden ser muy específicas de su negocio y que Pablo les dé una respuesta. Como contexto, pues yo y Pablo nos conocimos hace casi un año. De Vamos hecho, a festejarlo. Ya estoy tratando de encontrar la fecha específica para poder festejarlo. entonces, Pablo, desde hace justamente un año, nos ha estado apoyando a mentorar a distintas empresas del programa, más del otro programa que tenemos, el programa Scale, pero lo invité porque me parecía que su experiencia les podía sumar un montón el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Pues que sea como en inglés dicen un Ask Me Anything, pregúntame lo que quieras. Nuevamente, pues todo relacionado al tema de ventas, pero pues bueno, gracias por estar por acá y antes de comenzar, Pablo, no sé si tú añadirías algo a tu intro o algo que quieras mencionar. No, no, Alan, como siempre, muy buenas tus presentaciones. Bueno, muchachos, de mi lado, un placer poder estar en esta instancia. Como comentó Alan, hace ya casi un año que estoy vinculado a la aceleradora, apoyando distintos. Hemos hecho algunas actividades de preguntas y respuestas, algunas actividades con Alex, pero fundamentalmente lo que hemos hecho son mentorías one-to-one. Y bueno, de mi lado, bueno, ya por el tono deberán descubrir, soy uruguayo. Acá Alan me preguntaba al inicio si era feriado o algo, y le digo, no, acá no es feriado, pero los días de fútbol es casi como si fuera feriado. De hecho, si nos coincidía la actividad con el partido, tenía que suspenderla, o sea, no lo podía hacer, porque se paran literalmente no hay ningún boliviano, ¿no? Acá dentro del grupo. No, no, no. O sea, sí en otros grupos, pero no es en específico. Bueno, espero, esto como se está transmitiendo, espero que los bolivianos nos dejen respirar por lo menos a los 4.000 metros de la altura. Pero bueno, de mi lado, un placer poder apoyarlos en lo que ustedes consideren. La idea es obviamente que sea una instancia sumamente interactiva y sobre todo, como decimos siempre, ¿no? Tenemos una hora, en una hora pueden pasar mucho, poco, más o menos, pero es un tiempo más que suficiente, y ya que estamos usando la analogía con el fútbol, para que aparezca algún gol, es decir, para que se lleven alguna idea que los saque del estadio donde están, que digan, opa, tengo una alternativa distinta, un nuevo punto de vista que aprendí y sobre todo que voy a implementar. Y ese es un poco el objetivo de esta instancia. Así que de mi lado, un placer y soy todo oídos. Genial, gracias Pablo. Pues bueno, ahora sí que el micrófono está abierto. Sé que a veces como que en un inicio uno dice, ay, pues ni sé qué preguntar, etcétera. Yo sé que pueden preguntar y puedo señalar, puedo hacer el dedazo, pero me gustaría más que si alguno o alguna de ustedes tiene una pregunta, levante la mano, pues feliz de que se la pueda hacer a Pablo. Si no, yo sé qué preguntas pueden hacer algunos de por acá, entonces les incitaré por dedazo a que hagan la pregunta. Alan es un docente exigente, de esos que uno temblaba cuando entraba a la clase porque aparecía el dedazo. Carlos Alberto levantó la mano, adelante. Uy, ¿será que me equivoqué? Ah, no, no, sí, sí, fui yo. No, mentira. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Tejada. Bueno, la duda que tengo es, cuando uno está incursionando en un nuevo mercado, que digamos, el vínculo, los contactos que uno tiene no están como relacionados con ese tipo de mercado. ¿Qué recomendaciones nos das tú, digamos, al momento de buscar o de prospectar a esas personas para venderle nuestro producto? Si, digamos, no tenemos tanta experiencia en ese mercado. Bien. Cuando decís nuevo mercado, ¿te referís a nuevo segmento, a nuevo vertical de Sí, negocio? no, sí, A bien, señor. Sí. país. Bien. Bien, la pregunta inicial que te haría es, primero, ¿el producto en ese nuevo mercado hace fit, digamos? ¿Es algo que de alguna manera ya tiene demanda, es conocido, tiene las mismas características con el mercado existente? ¿O en el nuevo mercado hay que de alguna manera hacer otro tipo de trabajos? Digamos que lo primero que estamos haciendo nosotros en eso es
digamos, identificar el problema, hablar con algunas personas que estén en ese sector e identificar el dolor, ¿sí? Entonces, Bien. digamos que ya ese trabajo ya se hizo. Que no es el mismo dolor que en el mercado original. Correcto, sí, Contame, correcto. así lo hago más precisa la devolución. Ok, listo. Bueno, lo que usted dice es acertado en el sentido de que estamos saltando a otro mercado. Digamos que en All Time Tech nuestro fuerte es el desarrollo de software y hardware a la medida. Bien, Prácticamente las empresas ya nos traen el dolor y nos dicen, mira, a mí me duele el brazo, solucioname esto, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos incursionando ya en un sistema donde estamos creando nuestros propios servicios y productos. En bien, este caso, pues creamos uno que se llama RECDA, Red Ciudadana Apoyo. Es un ecosistema tecnológico que permite interconectar a las personas en caso de emergencia, ya sea emergencia médica o emergencia de robo, utilizando una aplicación móvil y dispositivos físicos del Internet de las cosas, que en este caso es un botón de emergencia. ¿Qué nos bien, pasó en este sentido? De que nosotros desarrollamos y luego fuimos a validar y ahí encontramos un obstáculo grande con el mercado. Entonces, con la asesoría que hemos tenido con Torrenegra, en este momento pues estamos en un proceso donde estamos viendo cómo pivoteamos el proyecto para realmente darle como al dolor que es. Como le decía anteriormente, en la vertical que tenemos de desarrollo ya nos traen el dolor. Acá a nosotros nos toca identificar qué es lo que le duele, ¿sí? bien. Contame, ¿cuál era el mercado original, que tú decís que el dolor ya les llegaba, y cuál es este nuevo mercado que de alguna manera ustedes tienen que salir a investigar o a identificar? Ok, digamos que el dolor nuevo es que ya digamos los clientes traen su problema. Por ejemplo, nuestro mercado es mucho B2B. Y dice, mira, yo necesito un software que me haga A, B, C y D. Sí, ya nosotros tenemos claro que vamos a desarrollar porque ese es el dolor que tiene cada una de las empresas. Ya viene con una problemática y nosotros se la resolvemos con tecnología. En este caso, pues nosotros nos toca identificar el dolor y lo que nos ha pasado es lo que le comenté que desarrollamos y cuando desarrollamos y vimos que ya no vendíamos, ¿sabes? Que la gente no le llamaba la atención. Entonces salimos como a explorar, a hacer esas preguntas tipo Momtext, a ver cuál era ese dolor y digamos que ya no desarrollar, si le duele el brazo, pues a sacar directamente el brazo y no el pie, por decirlo así, haciendo una analogía. Bien, clarísimo, clarísimo. Bueno, da la sensación que por lo que comentás, el pivoteo de un mercado a otro tiene lógicas de adquisición de clientes distintas. Me da esa sensación. El primero, cuando tú decís, claramente el cliente ya tiene la necesidad, tiene el dolor, llega a nosotros, entonces justamente las fases iniciales de un proceso de venta ya la podemos saltear, ¿no? Como que es más acelerado el proceso. Uno le daría la sensación que tiene una lógica de lo que llamamos inbound o entrante, ¿no? Como que naturalmente el cliente, conociendo la solución, podría llegar a nosotros y nosotros continuar el proceso de venta de la otra manera. Da la sensación en este segundo vertical o en este segundo mercado que decís adoptar, que eso no está, o bien puede estar. El concepto de necesidad tiene como muchos estadios o muchas partes. En algunos casos, primero puede haber una necesidad como latente, explícita, concreta, para lo cual uno llega y, bueno, básicamente el tema pasa por negociar y por las condiciones, digamos, de precio y otras, pero la necesidad está. En otras hay una especie de necesidad, pero de repente no hay una urgencia, entonces claramente lo que yo tengo que trabajar es el factor tiempo y el estar en el momento que necesidad y urgencia hagan match para que lleguen a mi producto. Y en otros casos uno lo trabaja, ya que estamos en términos de fútbol hoy, de eliminatorias, uno la jugada la tiene que arrancar casi que desde el golero, ¿no? El golero se la pasa al defensa, el defensa se la va pasando al que juega en el mediocampo. Da la sensación que este segundo proceso de venta que tú relatás es un proceso de venta más lento, para lo cual uno necesariamente se tiene que preparar para esa maratón y no para una sprint, para una carrera de 100 metros. Yo lo que pensaría es, lo que tú comentás en inicio es, primero, ¿qué tanto se puede, para no inventar la pólvora o reinventarla, qué tanto del modelo exitoso, digamos, con el segmento inicial o el mercado inicial, se puede replicar? Entiendo que el tema de la necesidad no, pero capaz que hay otras partes de ese proceso de venta que sí lo puedo incluir, porque en realidad habla de mi negocio y habla algo de que funcionó. Entonces, ese sería el primer camino. Y el segundo camino sería, bueno, ver cuáles son esas características diferenciales de la prospección. Es decir, acá hay un elemento, uno podría pensar en estas dos cosas. Primero, tratar de identificar
inicialmente quiénes pueden tener una necesidad mayor, porque en realidad nosotros necesitamos construir como primeros casos de éxito en esos primeros contactos en el nuevo mercado. Esa podría ser una idea. Lo otro es capaz que decís, en casi todos los casos se parte de muy atrás y hay que hacer un proceso de investigación bastante amplio. Yo ahí lo que pensaría también es que como hay mucho que aprender de este nuevo segmento, es tomar los tipos como experimento, como si tuviéramos que hacer un nuevo MVP comercial, es decir, una nueva validación de producto, es decir, bueno, voy a probar porque no lo tengo demasiado claro y tampoco puedo hacer todo exploratorio y probar y pivotear, necesito ciertas certezas, bueno, captar, capaz que a costo, digamos, bajando el pricing o con alguna condición un poquito más conveniente para el cliente, con el objetivo de que pueda experimentar en este nuevo segmento para que pueda vivir el cliente en la práctica nuestra solución, la solución que vos vendés, a los efectos de ir perfeccionando el modelo. Entonces, de alguna manera es como un caballo de Troya. Te metes dentro de la empresa, vas detectando necesidades, preguntas, etcétera, y eso te permite optimizar el modelo comercial. Pero bueno, eso simplemente como una idea. Obviamente, en estas instancias es más hacerlo tipo ping-pong y necesariamente en una sesión de mentoría, en otro tipo de formatos, uno puede profundizar más. Pero creo que como primera idea, espero que te haya resultado útil la sugerencia. Listo, muchas gracias. Arriba. Cool, gracias, Carlos. ¿Alguien más por acá? ¿Tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Pablo? David, Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo súper bien. Tengo una pregunta relacionada con el proceso de ventas B2B para un tipo de cliente, primero, para un servicio, es decir, un modelo de servicio por suscripción, Bien. ¿sí? High ticket, es decir, que no estamos hablando de algo relativamente económico, entonces el proceso de venta puede que sea mucho más largo, que haya necesidad de tener una reunión previa, un Discovery call y demás hasta cerrar, ¿sí? Bien. Mi pregunta va directamente relacionada con cuál es el proceso correcto o que recomendarías para manejar esa venta o desde la prospección hasta el cierre. ¿Cuáles son esos pasos o de pronto reuniones que se debe tener y cómo manejar esas objeciones dentro del mismo proceso, ya que es complejo a veces poder cerrar este high ticket? Bien. Lo que te preguntaría al inicio, y lo voy a unir con la pregunta anterior. Esta solución, este servicio, digamos, de suscripción recurrente, high ticket, ¿es algo que ya tiene, y acá voy a poner el concepto de demanda natural, es decir, ¿es algo que ya en la empresa está pensado, está con la intención de compra, o es algo que lo tienen que trabajar desde muy abajo porque en realidad, si no lo ven, no saben que lo quieren comprar? Exacto. Si no lo ven, no saben qué es lo que Ah, quieren comprar. En 30 segundos te cuento qué es. bien, Es algo que hoy todas las empresas tienen las necesidades. Tienen un equipo de desarrollo en la parte de IT y dentro de estos equipos hay diferentes procesos. Uno de esos está el diseño de producto, bueno, o en general todo el end-to-end de diseño y desarrollo de producto o software. Hoy, ¿cómo se maneja? Pues yo contrato o ya sea equipo interno, personas, que eso tiene un costo asociado, no solamente el pago a la persona, sino el proceso de reclutamiento y demás, o yo contrato una agencia o un outsourcing o demás, ¿sí? Aquí la solución es poder brindar un paquete o un team squad, es decir, un bien, equipo completo, como staff augmentation, pero con un componente de automatizaciones muy grande, donde la cara del equipo solo va a ser una persona, pero muchas otras detrás y un componente de AI pues va a trabajar para poder producir rápidamente y ejecutar rápidamente. Eso es lo que es complejo que las empresas entiendan y adopten, ¿sí? bien. Bueno, clarísimamente, digamos, ahí por lo pronto, por algo hacía la pregunta, porque a veces eso, si de alguna manera la necesidad ya está latente, ya está manifiesta o no, es lo que divide las aguas inicialmente para ver por dónde sigue el proceso. Yo lo que pensaría acá son varias cosas. Primero, repito, prepararse para la maratón y no para un sprint. Segundo, de alguna manera, si yo hago un abordaje muy outbound, muy directo, muy concreto
asumiendo que, bueno, voy a la reunión, voy a la Discovery Call, presento brochure, presento un tutorial, presento un video, etcétera, y voy, como decimos acá en Uruguay, a los bifes directos, seguramente me dé contra un paredón, a los efectos de que no me estoy adaptando a los tiempos eventualmente de compra o de despertar la necesidad que tiene el cliente. Entonces yo lo que pensaría es que en la fase inicial yo tengo que complementar varios mundos más allá del outbound y el salir a vender o buscar la reunión particularmente. Yo necesito de alguna manera precalentar el horno o ir ablandando la oportunidad, para lo cual, como eventualmente la necesidad no está, el dolor está, pero no está en la necesidad manifiesta de una compra, yo te podría generar o te podría sugerirte la generación de repente de contenidos, que bien puede ser en alguna red social donde tu público esté, típicamente puede ser LinkedIn, o puede ser generando videos en YouTube, o con tutoriales, o con brochures o flyers o lo que sea, que de alguna manera me permitan ir ablandando a esos buyer interlocutores, buyer persona de las empresas que tengo identificadas. Generar contenidos que permitan ir generando esa interacción. Y empalmaría el proceso, no encararía un proceso outbound desde cero. Es decir, lo empalmaría, generaría un plan de contenidos y en algún momento, capaz que a las 2-3 semanas, tampoco diferirlo demasiado en el tiempo, a las 2-3 semanas, empalmarlo con un proceso outbound que permita que esas personas, de alguna manera, ya interactúen o visualicen algún tipo de contenido relacionado a mi empresa. Si no fuera posible a través de alguna red social, lo pensaría desde el outbound, pero desde el envío de contenidos, eventualmente por mail, con material informativo. Es decir, en vez de la fase 1, que uno dice, bueno, voy directo, pido, Calendly, etcétera, generar fase 0, -1, -2, a los efectos de decir, necesito 3 instancias previas en el pipeline que sean meramente informativas, meramente de generación de contenidos, meramente de despertar la necesidad, etcétera. Lo que muestra la evidencia, yo me manejo mucho con datos, es la manera, siempre digo lo mismo, si el objetivo final es mover la caja registradora, generar plata, dinero, todos los datos intermedios tienen que tener elementos cuantitativos, numéricos. Entonces, en ese sentido, mi evidencia me muestra que cuando uno aborda el proceso natural donde estás pidiendo una reunión, discovery call, etcétera, y yo le genero eslabones previos meramente informativos de generación de contenido, de agregar valor, las tasas de respuesta después terminan siendo mucho más altas. Eso por un lado. Después, ¿qué pasa? Normalmente, voy a concatenar cosas. Si uno utiliza esta herramienta, normalmente, cuando uno arranca como de cero, en frío, a hacer ese abordaje, obviamente las objeciones tienen un tipo de característica, pero son muy distintas a cuando yo generé ya cierto conocimiento previo con esas fases iniciales. Entonces, ahí es mucho más fácil resolver la objeción porque de alguna manera, también en función de la tasa de respuesta de los mails o en función de la interacción con los contenidos que eventualmente se pueden detectar a través de algunas redes, uno puede darse cuenta, bueno, qué tan familiarizado estás. Lo otro que pensaría es qué rol juegan en este caso los departamentos de IT con respecto a tu servicio. Es decir, ¿son promotores, son detractores o son neutros? Buena pregunta. Ese es un dato clave, porque muchas veces en soluciones, no sé exactamente sobre la solución, pero muchas veces esto que aparentemente sin aparentemente, le agrega valor, da productividad, reduce tiempos, etcétera, que es fantástico, habitualmente en algunos departamentos de IT, a veces en los usuarios de IT, o sea, en los mandos medios o los mandos operativos. Otras veces en las gerencias hay una cuestión ahí como cultural de decir, no, este es mi enemigo, o esta es la tarea que deberíamos hacer nosotros, entonces si yo lo adquiero, me estoy dejando en evidencia como que no estoy cumpliendo mi trabajo. Entonces ahí hay un punto, ese dato está, si es neutro, si son promotores o son detractores. Si son promotores, ahí me está dando un indicio comercial clarísimo. Yo tengo que jugar con esto para que terminen haciendo la venta interna. Si son neutros, me despreocuparía. Uno podría decir, me los puedo ganar, pero me despreocuparía. El problema es si son detractores. Si son detractores, ahí tenemos un juego de fuerzas para lo cual al menos no vamos a pasar de ser detractor a promotor, pero por lo menos minimizar eso. A veces, desde el punto de vista comercial, cuando yo me encuentro con ese tipo de cuellos de botella, que nos ven como enemigos a la solución que yo le doy, es
tomalo como que es tuyo, digamos. Sacá la banderita de que es tu idea, que ayuda a optimizar, etcétera, y que, bueno, que decide tercerizarse por determinado tipo de razón, pero no desde el lado del enemigo. Pero bueno, simplemente algunas ideas para sumarte al proceso. Muchas gracias. Arriba, David. Todos hinchas. Ayer veo que hay muchos colombianos por acá, sé que tuvieron clásico de Medellín. A ver si hay gente del DIM o gente de el Atlético. No, son todos de Cali, son de Sí, Bogotá, son, no te tocó futboleros tanto. no son futboleros, Real no están Madrid, de Real lado, Madrid, oye. Real Madrid. Vos, Javier, sos del Emelec, ¿no? Sí, ¿Cómo? pero tú, eh, ¿cómo sabes ese detalle? Y porque soy vendedor y hago buena prospección. Ah, bueno, está bien. Cool. Mira que yo tengo una pregunta quizás intermedia que va muy de la mano nada más de esto que quizás la pregunta que hacía David. Siento que a veces lo que pasa o lo que yo escucho es que a veces uno tiene un producto o servicio y más bien buscas cómo ese producto o servicio se lo encajo a alguien. O sea, como de pum, 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 cómo hago para que me compren, etcétera. Entonces tienes dos opciones, que es uno lo que acabas de decir, que es voy y trato de generar ese awareness de que tienes ese problema y cómo lo puedes, cómo que me lo tienes que es una posible solución. O lo otro, voy cambiando de segmento buscando el segmento que realmente tiene la necesidad y que no necesariamente lo tengo que evangelizar. ¿Tú cómo abordarías ese proceso de prospección y experimentación de, sé que este puede ser un problema para este segmento, mas no necesariamente está consciente, entonces, ¿cómo me voy moviendo entre diferentes segmentos hasta que le pegue a alguno o que realmente diga, pues bueno, ninguno lo tiene y pues los tengo que evangelizar un poquito? Bien, yo lo que pensaría ahí es lo siguiente, ahí podemos unirlo con otra de las preguntas que tiene que ver con si nuestro proceso comercial, nosotros incluso lo hemos hablado en otras instancias, uno a veces tiene validado el negocio, tiene validado el producto, pero validar el proceso comercial tiene otras lógicas. O sea, tiene las mismas lógicas, pero es otro el camino y es otro el proceso. Yo lo que pensaría en este caso, donde de alguna manera, capaz que es la fase en la cual están casi todos ustedes, de alguna manera es cuando uno tiene que explorar, tiene que estar abierto a muchas más posibilidades. Primero, no partir del tema de enchufar algo a prepo cuando eso no está preparado, no hay demanda, no hay manera, digamos, porque a veces uno se queda, aparece como el sesgo de que me está faltando volumen para de alguna manera invalidar el proceso, cuando en realidad, capaz que con 15, 20 casos o algunos menos, uno puede decir, bueno, no hay match y tengo que ir pivoteándolo. Yo lo que pensaría acá en términos de experimentar con el proceso comercial y terminar validando el que realmente me rinde, una clave es agarrar muy pocas empresas de distintos segmentos a los efectos de, yo necesito, a ver, sé que no voy a vender, sé que, bueno, capaz que el camino de la awareness y el reconocimiento, etcétera, no es una vía muy larga, pero necesito, y lo uno con la primera pregunta, yo necesito que me validen y necesito conocer y necesito meterme en tu historia. Entonces, en esa fase inicial, de alguna manera que implique como una especie hasta de costo de venta ese proceso, o de inversión, si se quiere. Es decir, poder decir, bueno, yo necesito que X volumen de empresas adopte mi producto, me permitan ingresar con una especie de versión inicial, abrirme a los efectos de no hay nada mejor cuando uno es comprador, y sobre todo en estas etapas, que sentirse co-creador o copropietario de la solución. Porque cuando a mí vienen con esa lógica, a mí si me vienen a enchufar y yo no quiero, poco menos que ni te atiendo, o te atiendo por cortesía. Pero si alguien me aborda desde la perspectiva, estoy armando algo, creo que puede llegar a funcionar tu empresa, me gustaría que me aportes y que me ayudes yo digo, bingo. Digo, lo adopto, lo incubo de alguna manera, eh, lo, lo ayudo y seguramente o me sale gratis, estoy pensando del otro lado del mostrador, del lado del comprador, o me sale gratis o adaptan totalmente el formato a mi funcionalidad. Yo creo que como estrategia de ventas, a veces es mejor, en vez de decir, no, esta es mi solución, yo lo tengo hiper validado o estoy hiper convencido que esto es, el abrirse en hacer como una especie de empalme en el proceso y decir, bueno, ayúdame de alguna manera a ir redescubriendo o optimizando. ¿Qué tiene? Ahí pueden aparecer varias cosas. Pueden aparecer funcionalidades que eventualmente pueda agregar o sacar,
pero también me va validando el proceso comercial. ¿Qué te interesa? ¿Qué no te interesa? ¿Cuáles son las objeciones? ¿Qué objeciones se pueden levantar? ¿Cuáles objeciones no? Porque a veces hay tipo de objeciones que uno no, digamos, no hay manera de subsanarlas. Entonces, yo lo que pensaría en esas fases, un poco yendo a la pregunta de Alan, es eso, a jugármelo como si fuera parte de mi inversión en el tema de testear eh, qué tan potente es mi propuesta, cómo la puedo adaptar, qué tan dispuesto estoy a adaptarla y de alguna manera ahí aprendiendo el proceso comercial. Porque detalle adicional, si yo lograra eso, también puedo detectar cuántos interlocutores, buyer persona, etcétera, están involucrados en los procesos de. Yo noto mucho en las fases de prospección. Noto a veces problemas en la definición del ICP, pero los dejo de lado, ¿no? Que no es lo demasiado preciso que debería. Pero otras veces, muchas, detecto problemas en identificar a todos los interlocutores válidos que tengo en una empresa. Yo me he encontrado con algunos clientes o algunas empresas que he mentoreado, como las de ustedes, que a veces dicen, no, bueno, está no sé, compras, está el de IT, está compras y hay un gerente o hay un gerente general, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de estos detractores o el usuario que juega en esta historia y a veces aparecen mucho más roles que, ¿qué pasa? Si yo creo que mis interlocutores dentro de una empresa son uno o dos y son tres o cuatro, bueno, ahí de alguna manera me estoy perdiendo optimizar el proceso. ¿Y qué pasa? Cuando uno va a priori, por más que le invoquen a la cantidad de interlocutores, a veces no entendemos puntualmente cómo es la interacción interna y muchas veces en la venta B2B, nosotros, por eso uso la palabra mucho caballo de Troya, la venta se logra cuando nosotros logramos una conversación en la interna del equipo de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? No es que yo tengo que ir uno a uno a tratar de venderle, no, yo lo que necesito es generar la píldora, digamos, la droga, no sé si se puede decir droga podemos decir, sí. Bueno. La droga dentro de la organización a los efectos que entre el equipo compartan, que me enteré de esto, llegué bien de acá, de Argentina y Uruguay. Me enteré de esto, ¿qué tal? Sí, me contactaron, pero el precio, pero el área de compras no vamos a dar por la solución, etcétera. Entonces, de alguna manera, si pensamos con esa cabeza en estas fases donde no hay demanda, ¿no? Me estoy refiriendo a esos puntos, donde que yo necesito generar algún tipo de conversación interna, ya como el objetivo mío es otro, no venderle, porque sé que no voy a conseguir porque no está lo maduro el negocio o el mercado o la demanda, si mi objetivo es generar la conversación, ya los medios para generar la conversación son otros. La estrategia que yo tengo para generar esa conversación interna son otras. Facilitarla, es más, uno podría pensar, estos son mis actores, esto entregando el producto o sin entregar el producto, de las dos maneras. Estos son mis actores, son tres. Necesito llegar a estos tres actores. A este le interesa la parte técnica, a este le interesa la parte, digamos, más gerencial, más de negocio, y a este le interesa la parte precio. Bueno, genero por distintas vías y logro llegar a esas tres personas para que de alguna manera con su foco de interés logren una charla interna. Ahí vi una pregunta por chat, pero no se me fue rápido, Alan. Ya dice, bueno, Ángelo, si quieres, que de hecho la pregunta también iba un poquito por ti, entonces, ¿qué mejor para hacer la pregunta que tú? Sí, pues bueno, la pregunta es muy corta y es si tienes algún ejemplo, o sea, quisiera como, o sea, entiendo que esto hay un proceso y es una fórmula para poder llegar a este punto de, no sé, como calentar lo que tú decías, calentar a la empresa como tal, pero ¿hay algún ejemplo de alguna empresa que lo haya tenido, o sea, que tú lo hayas vivido y que hayas dicho, oye, mira, hizo esto, esto y esto como un framework o un paso a paso de cómo lo hizo? Bien, te puedo comentar. Puedo comentar de las dos vías. Primero el precalentamiento desde el lado del contenido y después el precalentamiento desde el lado de esto último que decía de meterse en la conversación interna. Desde el lado del contenido, un poco lo dije, pero lo repito, ¿no? Es que crear tipos de contenido que de alguna manera puedan ir agregando valor en distintas etapas sin intención comercial. Y le agrego, para no repetir lo mismo, y además como va a estar la grabación, algo que funciona muy bien y lo estoy trabajando mucho en estos últimos tiempos son los influencers B2B. Uno a veces dice influencer es aquel que está en TikTok y se graba bailando y dice qué rico este perfume, mirá cómo está. Pero los influencers en B2B, y más aún porque la gente no los espera. Yo sé que el que se pone perfume y lo está vendiendo en TikTok y bueno, claramente le están pagando o hay algún tipo de remuneración. No se olviden
El influencer B2B me refiero a encontrar alguna persona, obviamente en el contexto del tipo de vertical a cual yo me estoy dirigiendo, para que de alguna manera pueda colaborar con el promover esa necesidad. Voy a ir a un caso puntual y en realidad juego de... Porque a veces me solicitan ese tipo de rol. Si me han seguido o si me buscan en LinkedIn, esto es horrible lo que voy a decir, ¿eh? Se me cae una carrera. No, pero a veces obviamente es un contenido generado por mí, pero otras veces es una especie de colaboración. ¿A qué voy? Capaz que ustedes dicen, bueno, yo necesito, simplemente para comentar un dato adicional, necesito que, no sé, el tipo de producto, todo, de alguna manera ir abriéndolo. Puedo buscar en LinkedIn particularmente, porque es la red por excelencia B2B, pero puede ser otra. Puedo buscar alguna persona, por lo cual de onda, si quiera pagarle, de alguna manera diga, bueno, estaría bueno, ¿no me compartirías este tipo de contenido que que creé? ¿O no generarías algún tipo de comentario en esto que voy a subir o voy a postear? ¿O en este video? ¿O literalmente, no sé, te puedo hacer una nota con respecto a esto y lo subimos? O algo que implique ese involucramiento. Porque a veces eso, cuando a veces uno genera algún tipo de contenido, digamos, unidireccional desde la empresa, uno que tiene la intención de vender, pero no se percibe tanto que el que comparte o opina sobre determinado tipo de contenido, que esa persona en realidad esté contratada, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso podría ser. Siendo el ejemplo interno, se me ocurre, a ver, voy a pensar en un caso puntual. Tengo un caso bien puntual que es una empresa que automatizaba, era para el área de IT, y lo que hacía era era una especie de gestor de proyectos, de alguna manera, de IT, ¿no? Integral que combinaba con distintas áreas, generaba alguna especie de automatismos e inteligencia artificial. Eh, el departamento de IT era un departamento de IT, digamos, de gente grande. El IT tiene muchos estadios. Gente grande, estoy hablando de mi edad o para arriba, con el cual estaban muy casados con una solución que habían desarrollado a principios de los 2000, ¿no? De automatismo, y bueno, se casaban con esa versión. Cuando el cliente que me contrató identificamos en conjunto esa posibilidad, dijimos, bueno, vamos a generar esta conversación interna. Entonces, simplemente lo que hicimos en la prospección, identificamos a esos jugadores y lo que hicimos fue generar un flujo de contenidos para cada uno de esos jugadores. Es decir, en vez de crear un pipeline único de ventas, generamos 3 pipelines concretos para el área, no recuerdo exactamente cuáles eran, pero podría ser compras, IT, tecnología y negocios. Creo que esas eran las tres vías. Generamos un conjunto de contenidos distintos, 3 o 4 contenidos. En algunos lo hacíamos por LinkedIn, en otros lo hacíamos por mail, y en algunos casos incluimos llamada telefónica, para los cuales nosotros estimábamos que en el tercer o cuarto tipo de contenido se iba a generar una conversación interna. Lo escalamos, lo pasamos a un montón de negocios y bueno, y empezó a fluir. Nos empezamos a dar cuenta de que se generaba esa conversación interna. Pero bueno, ahí para generar una especie de framework, pensar el flujo, el pipeline de contactos, no específico, no solo para que, con la estructura típica, generar la reunión, discovery call, etcétera, sino simplemente un conjunto de contenidos que despierten el interés y que ese sea el objetivo, pues es una alternativa que utilizo bastante, que suele funcionar. Bien, creo que tenemos a Nidia, ¿no? Yo nada más ahí, sorry, nada más de rápido, algo que comparto de rápido, que creo que no sé por qué a veces como que genera uno mucha fricción, pero pues creo que nada más lo resumiría súper básico. Comienza, tú haces un ICP, comienza tú mismo como a generar contenido que le interesa a las personas que le pueden llegar. Para mí un ejemplo es este post de Alex. Yo aquí estoy en su cuenta, pero con este post que ya después se los puedo compartir, etcétera. Uno le sirvió un montón, o sea, el simple tema de que él puso, nosotros en Torre ayudamos a bancos, listo, ya otros bancos vieron que Torre trabaja con bancos Claro, y de esta manera ese mismo contenido en el cual tú lo perfilaste, pues genera una acción inbound que ahora más bien otros bancos te pueden comenzar a buscar. tal cual. Otro ejemplo es, por ejemplo, este post en el cual yo tenía dos opciones, vamos a hacer un evento privado y yo quería conectar con corporativos en Medellín, entonces tenía la opción de yo hacer un outbound, buscar de uno por uno a cada uno de esos corporativos, o simplemente pongo un post en el cual digo, busco corporativos y los corporativos se me acercan.
Obviamente, yo sé que aquí uno puede decir, pero sí, güey, si tú acabas de mostrar la cuenta de Alexander, etcétera, evidentemente, sí, hay una ventaja gigantesca, pero pues uno comienza con un post, dos posts, tres posts, y al mismo tiempo te va haciendo que esa segmentación y que ese efecto compuesto se vaya dando y que sea más fácil que ese tipo de perfiles te vayan buscando. Pero el chiste de todo esto es segmenta, creas contenido para ese tipo de perfil y con el tiempo solitos, entre comillas, van a comenzar a venir. Total, total. Hay un montón de ejemplos del tipo, bueno, yo le contaba hoy a Alan, desde que me involucré a Torre Negra, se generaron un montón de efectos colaterales que tienen que ver con el posteo de contenidos y el compartir con Alan, con Alex, con ustedes, etcétera, que termina generando un valor complementario y además de alguna manera te congraciás con el algoritmo e invertís los procesos, algo que sería quizá tedioso desde el lado de salir a buscar, desde el lado de que algún influencer te lo valide o pregunte o consulte, te puede generar un proceso inverso y por lo menos complementar ese flujo que en vez de ser saliente pasa a ser entrante, ¿no? Y además juegan entre las dos partes, ¿no? Porque cuando uno, más allá del inbound que te llegue directamente por el posteo, después cuando uno sale en frío, de alguna manera también tu nombre resuena más. Entonces, ahí hay un juego, digamos, muy de construcción muy lenta del tema de cómo ir generando y despertando esa necesidad que está oculta. Tenemos a Nadia hace rato con la mano así. Nidia, 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 no, Nidia. Mi vista, cuando tengan mi edad, les va a pasar que se ve menos. No, ya nos está pasando. ¿Cómo estás, Pablo? Mucho ¿Todo gusto. bien? ¿Bien vos? ¿Cómo estás? Bien de bien. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta mientras se Se entrecorta un poco, no sé si... sí, sí, sí. Ya volviste, Nidia. Se te cortó un ¿Ya poquito. volví? Ay, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? No. O sea, te vemos a ti. Ya Ahora creo sí. que. No sé, chicos, si están viendo mi pantalla porque mi conexión está como molestando. A Yo ver, por... mira. Ahí está. Ajá. Ok, volví. Voy a intentar compartir mi pantalla. Nos vas a convidar. Viendo. Yo te Sí, mando... sí, los quiero. Estamos un poco lejos, pero no importa, lo espero, lo espero. Ok. Contanos. Ay, no se deja compartir. Bueno, Ya estamos viendo me tu tocó pantalla. así. Sí, ya se ve, ya se ve, ya se Ya ve. se ve. ¿Ya la están viendo? Ok. Sí, ya se ve. Pablo, mira, mi pregunta es puntual. Mira, te voy a contar muy resumido qué hacemos nosotros. Nosotros somos una empresa de transformación de alimentos. Nosotros quisimos volver a las prácticas antiguas, sin conservantes, sin colorantes, y de esa búsqueda encontramos, o llegamos más bien, a un queso fresco, ahumado. Su proceso dura más o menos 6 días. Y luego, como vimos que quedaba seco, hicimos la prueba de sumergirlo en chocolate. Ese es el resultado de lo que tú estás viendo en pantalla, es el resultado de, de lo que nosotros hicimos, ¿sí? No hemos encontrado en el mercado como tal competencia referente al queso achocolatado. Ahumados hay muchos, pero ahumado achocolatado no lo hay. Mi pregunta es, con base en lo que te cuento, ¿cómo harías tú o qué tips nos das para posicionar sobre todo el producto diferenciador, que en este caso sería el queso ahumado achocolatado? Te hago una consulta. Ambas variedades, pero puntualmente esta última, ¿son para un consumo, es para gastronomía o para consumo hogareño, digamos? Pues hemos encontrado que tiene aceptación en los dos. A veces en el tema de los restaurantes, tema gastronómico les gusta porque es innovador, sobre todo el ahumado. El achocolatado hemos visto que tiene como más aceptación como en los salones de onces, como acompañamiento de un café, de un vino. Digamos que por ahí se nos ha ido el tema como de mercadeo y demás. Nos ha costado un poco por lo mismo, porque la mayoría de gente dice, pero ¿a qué sabe? Necesito probarlo. Entonces, con base en eso, quiero preguntarte, ¿cómo harías para Bueno, posicionarlo? bien, bueno, a ver, claramente cuando uno es como el tema del innovador, ¿no? A veces uno llega
bastante temprano a una innovación. Cuando uno llega bastante temprano a una innovación, muchas veces saca ventajas considerables, digamos, y hay un montón de ejemplos que tenemos en nuestros países, pero a veces el proceso es mucho más lento. Yo lo que diría, y para seguir con un poco el hilo de el concepto de demanda natural, acá de alguna manera hay que crear la necesidad. Ujú, Yo lo que sí. pensaría, claramente hay que hacer una acción bastante fuerte, si bien uno podría pensar desde nuestro lado, que es la venta, en este caso puede ser gastronomía, digamos, o a puntos de venta, retail, etcétera, uno podría decir, bueno, voy por el proceso tradicional, clarísimamente, si el empalme era así en los otros casos, el empalme en este caso es mucho más distanciado, en el sentido de que yo necesito de alguna manera que esto se deguste, que esto se pruebe. Entonces, Ujú. eventualmente lo que yo he visto en negocios similares es recurrir a ferias gastronómicas, lleva tiempo, en algunos casos lleva dinero, pero ir a muchas ferias gastronómicas, recurrir a influencers que eventualmente puedan tener los dos roles. Tanto el influencer gastronómico, que típicamente es un cocinero o cocinera, que lo puede incorporar a alguna cosa que suba a alguna red social de las masivas, y también algún tipo de influencer hogareño que también pueda mostrar la doble vía, porque incluso cuando yo lo veo, a mí quizá el tema del queso ahumado achocolatado me da a pensar es consumidor final hogareño, pero podría tener algún componente gastronómico también ahí. Normalmente las innovaciones de este tipo pegan mucho más fuerte y mucho más directamente en gastronomía, mucho más relativamente fácil conversión, que en el hogar. Es como el mundo de la moda. Yo a veces puedo diseñar algo hiper estrambótico, no sé si la palabra sí creo que existe, y bueno, primero lo voy a mover en el mundo de la moda, después probablemente aparezca una mesa de saldos 10 años después. Entonces, en este caso creo que hay un tema de gastronomía, seguramente mueva un poco más, también por el criterio gastronómico que necesita insumos para la innovación. Entonces, en este caso, se va a casar y buscar el perfil de esta persona, ¿no? Esta persona, si encontrás de alguna manera algún tipo de influencer gastronómico que se pueda casar con este tipo de conceptos de incluir cosas innovadoras, sin pagar, estoy diciendo, o inicialmente sin pagar, me parece que es la vía. Y yo dedicaría muchísimo del tiempo y del esfuerzo, ahí Alan nos está escribiendo algo, ahora nos cuenta, del esfuerzo inicial en eso, porque si no, frase muy de por acá, pólvora en chimangos, el esfuerzo outbound, uno a uno, y todo va a ser un valle eterno. Pesado. Sin embargo, de la otra manera, no solo eventualmente puedes traccionar demanda, sino que eventualmente te va a ser más fácil el proceso outbound. Y bueno, insisto, sacando la parte de los influencers, etcétera, el tema de las ferias. Yo he notado eso y voy a dar un tercer tip. El tema de las ferias funciona muy bien. Y el otro, el tema de las ferias, pero voy a combinar los mundos. Yo me subiría, me casaría, buscaría un matrimonio con algún producto tradicional ya impuesto que haga match con esto. A ver, voy a decir una galletita o algo, algo que vos digas, esto se consume con tal otra cosa y esa tal otra cosa lo consumimos los colombianos, los uruguayos hace 100 años. Entonces, ¿qué pensaría? Café, el Café. Bueno, café, bien, fantástico. café. Buscaría alguna empresa que medianamente hagamos, tenga sintonía con el concepto de innovación, etcétera, similar a la tuya, pero capaz que más grande, y buscaría participar en estos, para no incurrir en un stand propio, en un evento, en una feria, de repente en encontrar una especie de alianza con alguna empresa que lo desee incluir dentro de su comunicación o dentro de su stand o dentro de sus ventas, una especie de co-branding. Me Ok. parece que hay que subirse, digamos, al éxito, cuando uno innova mucho, subirse al éxito de lo existente. El otro día estaba mirando la película de Steve Jobs, de Ashton Kutcher, por enésima vez, y él cuando vendía la computadora le costaba mucho, porque claro, ¿qué es una computadora? Hoy todo el mundo lo tiene claro, es un teclado, y él decía, ¿usted en su casa tiene una televisión? Sí. ¿Y tiene una máquina de escribir? Sí. Bueno, es una máquina de escribir conectado a una televisión. Entonces, eso me parece que una manera de jopear, adelantarse al propio ciclo de venta que va a ser lento, es casarse o vincularse con productos o pueden ser personas o una combinación de ambos que ya de alguna manera tengan cosas impuestas en el mercado en vez de largar de cero. Después sí,
un poco lo nuestro, que es la venta B2B, después se empalma solo y es más fácil. Y seguramente te pueda llegar a movilizar mucho más inbound, es decir, después de todo esto, si lo haces bien, prácticamente creo que inbound te va a rendir el 70% del negocio y el outbound va a ser simplemente concretar cuántas unidades, kilos, etcétera, te envío. Ahí Alan comentó algo en el chat, no sé si lo querés. Sí, no, esta no viene tanto de esto, nada más cosa curiosa de lo que hablamos hace rato, que uno tiene dos maneras. Hay un concepto que, pero que a mí me gusta mucho, que es push y pull. Y Sí, uno tiene dos opciones de tú empujas algo o dejas que el mercado te jale y generalmente es mejor que el mercado te jale, pero bueno, un tipo que sacó una compañía a la bolsa explica cómo es que lo hace, pero nada más era eso. tal cual. Muchas gracias. Pero Bueno, cool. bueno, espero dos cosas. Espero que te vaya bien y bueno, estoy esperando que me llegue en breve vía courier para saborear eso que parece muy rico. Bueno, eso también te quería preguntar, si esas imágenes te llaman a querer probarlo. Bien, ahí hay otra. Sí, bueno, habría que ver. Acá, obviamente, estamos con dispositivos, etcétera. Yo pensaría que por el lado en la innovación uno tiene que ir de lleno, olvidarse de la marca, olvidarse del packaging, olvidarse de todo. Innovación en gastronomía es de lleno al producto físico, ¿no? Y me parece que el hecho de que tenga el corte muestra el queso y muestra el chocolate en cada uno de los casos. Y eventualmente, si en la comunicación incluís más allá del producto, alguna persona, y acá no estoy hablando de influencer, simplemente puede ser vos, Bien, sí. de puede haber algo interesante en el tema de este tipo de innovaciones que el founder, tipo Open English, digamos, que el founder aparezca directamente en la comunicación puede ser algo interesante a trabajar. Y bueno, si hay parte de la gráfica o de la comunicación digital que tenés, que estás vos degustando, comentando algo, podría ser algo que sea un gancho, más allá del producto físico solo en sí. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Gracias. Alexandra, tremenda vista tiene Alexandra, eso es Medellín, ¿no? Manizales, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, un placer. Be free. Bifree, un placer, Pablo. Bueno, mi pregunta está relacionada con las ventas desde la experiencia que ha tenido mi empresa. Bifree es una plataforma de bienestar y salud mental que mediante inteligencia artificial pretende detectar comportamientos suicidas. Nuestro público objetivo son instituciones educativas, gobierno y clientes, ¿cierto? B2C. Bien. Ofrecemos consultas psicológicas, psiquiátricas, ofrecemos un chatbot entrenado con inteligencia artificial en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, el cual realiza detección temprana de ansiedad, estrés, comportamiento suicida y emite alertas tempranas a familiares o a líderes de bienestar de organizaciones o de instituciones educativas. Cuando presentamos la propuesta al gobierno, siempre resulta muy atractivo para ellos. Vamos 1, 2, 4 reuniones y al final no hay presupuesto, porque el presupuesto para salud mental es aproximadamente el 2% en las instituciones. Es el último presupuesto que destinan por debajo de cualquier otro. En las empresas para vender planes de bienestar es igual. Tienen un presupuesto muy reducido para temas de bienestar corporativo. Y es un problema latente. El suicidio en Colombia ha crecido un 16%. Medellín es la ciudad pionera en tasa de mortalidad por suicidio. Manizales el año pasado se suicidaron 600 personas. La población más afectada son adolescentes y adultos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 700.000 personas a causa de suicidio y han emitido alertas que esto ya se convierte en una problemática de salud pública y desde los gobiernos deben encontrar soluciones para abordar como tal este problema. Sin embargo, hemos encontrado estas barreras, entonces quería preguntarte, desde tu experiencia, ¿cómo captarías la atención de estos clientes con las estrategias que nos mencionan? Nosotros hemos realizado en las empresas, por ejemplo, conferencias sobre primeros auxilios psicológicos y tamizajes gratuitos para evaluar las condiciones de bienestar de los colaboradores. Y después de encontrar crisis y factores de riesgo, ofrecemos esta plataforma de bienestar que podría ayudar a mitigar
esos riesgos también que encontramos en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Sin embargo, después cuando hablamos de contratar un servicio para los colaboradores, dicen, no, eso lo tiene que pagar el empleado. Y el empleado no quiere pagar algo que cree que la empresa debe darle, ¿cierto? En temas de bienestar. Cuéntame cómo lo podría hacer de manera diferente. Bien, te pregunto, entonces tu negocio es como por varias vías. Me hablaste del gobierno, de alguna manera, lo que vos buscás del gobierno es que el gobierno, digamos, compre en su sistema de salud pública o que el gobierno apoye tu BeFree. Que el gobierno destine un presupuesto para que la población adopte la plataforma y pueda recibir soporte emocional inmediato, como decir una alerta en crisis. Si alguna persona está en una crisis de salud mental, puede acudir a nuestra línea y nosotros brindarle la atención. Bien. Yo, una cosa, pero como que, claro, como que tenés distintos públicos, porque tenés B2G, tenés B2B también, porque has sido algún tipo de empresas. Este caso está bien interesante. Primero, porque uno pensaría, bueno, a ver, uno a veces se pone en distintos planos de las necesidades. A veces puede haber una necesidad empresarial muy puntual, un software que reduce costos, etcétera, automatización y todo lo que está de moda. Sin embargo, vos en este caso, si yo tuviera, a ver, si me pusiera tipo Venture Capital o me pusiera como mentor de emprendedores, etcétera, que me llegan proyectos, yo diría, tu proyecto, tu negocio es como el ideal, ¿no? Porque tiene digamos, un corte transversal que tiene que ver con la salud pública, con una problemática. Hoy Uruguay, le perdí un poco al ranking, pero en un mundial, Uruguay en un momento estaba primero en el mundo en tasa de suicidios y tenemos cuestiones como alarmantes, más masculino que femenino, pero eso creo que pasa en todo el mundo, ¿no? Hay como un tema que debe tener con el manejo de las emociones, etcétera. Pero yo diría que desde el lado desde lo ideal, del sentido de notar que más allá de que es negocio, es de alguna manera una solución que tiene un objetivo social frente a algo que el dolor está bien marcado, debería ser como el abridor para todo tipo de instituciones. Yo he trabajado mucho B2B, y en lo cual los departamentos, el área capital humano, people, los recursos humanos, es el target. Y yo lo que noto que los departamentos de recursos humanos se han abierto mucho, antes uno le podría ofrecer cursos o alguna otra cosa, se han abierto muchísimo con el tema de la salud mental. De hecho, he trabajado con algún cliente de tipo terapia online o no online, pero de psicólogos, que han logrado convenios con empresas. Entonces lo que pensaría es, si desde ese mundo, digamos, ese mundo inicial, la solución es realmente atractiva de valor, si no puede haber algo en el después que implique la falta de apertura a aceptarlo. Entonces te pregunto, ahí puede ser que la solución sea muy disruptiva. Uno. Dos, algo que pasó con el profesional existente y uno con algo que ya comenté acá, lo ve como un enemigo o algo que de alguna manera no le suma, sino que se pierde el factor humano en esa historia. Tres, alguna estrategia de entrada que esté haciendo fricción. Cuatro, la monetización del modelo. Comentame alguna de esas 3 o 4 cosas a los efectos si, ya te digo, porque inicialmente yo diría, es el ideal, salimos a vender esto y lo vendemos por más que cueste. Pero ¿cómo son esos 3 o 4 elementos que te nombré a los efectos de ver más micro, a ver si hay algo que puede estar haciendo ruido? Siempre es el tema del pricing. Cuando estuve tocando las puertas de la Secretaría de Salud, tuvimos 4 reuniones, estaban encantados y cuando hablamos de pricing me dijo, no, pero no, si tú me estás hablando, por ejemplo, 400 millones de pesos, yo con esto contacto a tantos psicólogos y le podría dar una consulta psicológica a cada persona y yo le dije, claro, una en el año, pero yo te estoy dando un sistema abierto de soporte emocional inmediato 24/7 las veces que ellos quieran consultar. Me decían, no, pero no es tan fácil bajar los recursos de esta manera, o sea, es una nube gris entender eso que tú hablabas, los procesos internos como tal de la Secretaría de Salud, porque es un tema público, entonces no Claro. está tan abierto al público como tal. Debería sí, pero no lo es, y entender cómo esos precios que ellos manejan, las contrataciones y licitaciones públicas, es difícil para una empresa privada como nosotros, ¿cierto? Y que somos nuevos en el mercado. Bueno, yo te diría, desde el lado de lo público, del Estado, bueno,
claramente se van a dar, más allá del precio, y eventualmente esto que me decís es muy significativo. Es decir, hay que, de alguna manera, la comparativa o su solución, su forma de solucionar esto existente, son con psicólogos, digamos, humanos, para lo cual el efecto de sustitución no solo tiene el efecto monetario, sino efectos que en lo público pueden hacer ruido, mucho ruido. Y yo diría ahí hay un proceso, no descartaría ese proceso, pero donde me parece que debería haber una apertura mayor, es en lo privado, ¿no? Por el tipo de, yo veo employer branding y todos los conceptos que escucho de las áreas de people, los recursos humanos, y digo, bueno, hay una apertura, hasta por un tema, hasta medio maquiavélico perverso, es decir, potenciar la productividad de mis equipos, los necesito sanos, los mando a hacer deporte, les regalo cosas, bueno, en fin, esto forma parte de... ¿Ese pricing está asociado? ¿Es un paquete? ¿Es un fijo? ¿Es por usuario? ¿Cómo es la monetización exacta? En este momento lo tenemos un precio fijo por usuario, pero haciendo un benchmarking con otras organizaciones de salud mental que ya venden y tienen clientes corporativos, nos hemos dado cuenta que ellos venden con un fee mensual para las instituciones o también tienen una negociación de que al hacer un tamizaje a los clientes que tengan factores de riesgo les dan un precio, pero los demás pueden seguir usando gratuitamente la plataforma. Entonces, es como una manera de, te voy a atender a los que tienes en crisis, pero los sanos también pueden seguir usando. Y ahí lo que tú mencionabas en el corporativo, el tema del pitch, pues ahora en la aceleradora nos hemos dado cuenta que hablar de suicidio es como algo negativo, que la gente lo ve como, yo no me quiero suicidar, en mi familia nadie se va a suicidar, y en la empresa van a decir, hey, es que en 10 años 2 personas se han suicidado, entonces no lo ven como un riesgo latente, sin embargo existe, pero no le toman la seriedad que podría llegar a tener eso. Entonces estamos cambiando el pitch más desde el bienestar, la tranquilidad, la productividad. Lo que tú dices es maquiavélico, uno tiene que hablar es de Claro, ahorrar costos, aumentar productividad, disminuir absentismo laboral, etcétera, etcétera, porque eso le genera valor a la empresa, ¿cierto? Valor en cash. Ellos total. en el fondo lo que quieren es A dinero, ver, ahorrar. esto lo he visto en algunos negocios del sistema B o algunos negocios, digamos, ecológicos, etcétera, que a veces uno va con el argumento real y verdadero, pero la empresa agarra un Excel. Digo, es lamentable, está quedando grabado esto, ¿no, Alan? Está, bueno, en fin, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Sí. Yo lo que estaría ahí, ese es un punto bastante interesante, y sigo con el maquiavelismo, porque yo pensaría, si uno, más allá de lo de la connotación negativa y, digamos, de muerte, etcétera, del suicidio, uno diría hasta incluso desde el punto de vista corporativo, no. ¿Cuánta gente se termina suicidando? Y bueno, somos 400 y capaz que uno, es horrible lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de pensar de manera como piensan ellos. Sin embargo, desde el otro lado, desde el lado de la salud mental, desde el lado del bienestar, incluso con letra un poquito más pequeña, pero incluido en el 1 a 1, desde el lado de la productividad, etcétera, el abanico, el tanque, digamos, para usar ya que estamos en Torre Negra, para nombrar un shark, el tanque de tiburones es mucho más grande en ese lado. Y lo otro que yo pensaría es con respecto al tema del modelo de pricing. Yo pensaría, a ver, de repente haría un escenario en estos casos, los dos tipos de escenarios que relataste, o los tres, el tuyo, el de esta empresa que cobra de repente un fee mensual X fijo y el otro que cobra los casos graves y los otros no tanto, y de repente hacer escenarios de, bueno, a ver, con tanta cantidad de usuarios que nosotros cobramos, es, digamos, si a mí de alguna manera me sirve una especie de A/B testing, ¿no? Me sirve reconvertir el modelo o generar un modelo más 1 a 1, más de oportunidad, porque capaz que necesitas casos de éxito y capaz que en algunos casos decís, bueno, no, subsidio o casi regalo o remodifico radicalmente lo que yo tengo planificado, pero esto me genera volumen, me genera visibilidad, me genera algo colateral y bueno, lo tomás como parte de la estrategia, dato relevante en tu caso, que no es un precio de lista que aparece visible en la puerta de un restaurante, sino que es un precio 1 a 1 y bueno, uno va, yo tengo contratos viejos, hiper regalados, digamos, de alguna manera, pero de alguna manera me sirvieron para validar por el tipo de empresa y después los contratos se terminan haciendo one-to-one. Entonces, nada, me parece que ahí hay dos mecanismos interesantes, la reformulación de alguna manera del offering, de la oferta de valor, y también el tema pricing adaptado o modelo adaptado puntualmente con un sentido estratégico en función del estadio donde estás, donde me parece que por el intercambio que tuvimos, el tema precio es el cuello de botella, ¿no?
Muchas gracias, Pablo. Cool, Bueno, gracias, Alexandra. Y pues bueno, chicos, chicas, gracias por haber estado por acá. La idea es que, pues ojalá también de los retos que tienen otros u otras también puedan llevarse algo. Entonces, Pablo, gracias también por estar por acá. Igual si alguien le quiere escribir a Pablo, pues por ahí, él, como les menciono, pues ya tiene un año por ahí que está con nosotros en el programa. Le pueden escribir si quieren tener alguna otra conversación con él. Pero bueno, gracias por estar por acá. Y pues, Pablo. Igual esto ya externo a la aceleradora, pero para quien vea la grabación, si alguien quiere contactarte, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Bien, bueno, me pueden buscar, bueno, en el caso de la aceleradora, por WhatsApp, hay algún grupo por ahí. Busquen por LinkedIn Pablo Balseiro, que me encuentran fácil. Perfecto. Pues bueno, chicos, chicas, gracias y nos seguimos.